Campello Informa de esta semana iniciamos un especial sobre el área deportiva del Club Náutico Campello. En este primer capítulo hablaremos de la sección de remo del Club Náutico, formada por 180 deportistas, de los cuales 130 se dedican a la competición. La sección nació en 1999 y desde 2005 ha creado un potente programa de formación desde las categorías inferiores con la creación de la sección de banco móvil para deportistas de entre 8 a 16 años. Hoy, este trabajo de cantera se ve recompensado por los excelentes resultados nacionales y autonómicos cosechados por los diferentes equipos y deportistas. En el Campello Informa, sección de remo del Club Náutico Campello. Andrés, ¿podrías explicarnos cómo funciona la sección de remo del Club Náutico? Sí, la sección de remo del Club Náutico ahora mismo tenemos unos 180, 170 deportistas. De esos, unos 130 son de la parte de competición, que es las que compiten a nivel nacional y autonómico, y unos 40 más o menos de remo de mantenimiento, que son ya personas más mayores y aficionados que vienen a disfrutar un poquito por las tardes del remo, del mar y del paisaje que tenemos aquí. Nosotros empezamos con unas ideas que es la escuela, empiezan los más pequeños del club, que es en la modalidad de banco móvil, que es una modalidad que es remo olímpico, que es una disciplina que a nivel mundial es mucho mayor, es una disciplina que requiere mucha más técnica, es más dura en general. Sí. Y se empieza por esa parte y después pasamos al banco fijo. El banco fijo remamos en falucho, que son embarcaciones tradicionales de la Comunidad Valenciana, y remamos en yaut, que ya es a nivel nacional, tenemos nuestro campeonato de España y eso es más o menos... Y con excelentes resultados, ¿no? Por lo que... Sí, bueno, las cosas nos están saliendo bastante bien, estamos teniendo un crecimiento bastante grande, nuestros equipos senior están dando un salto, creemos, de calidad, un salto que es lo que nos faltaba por dar otros años, que teníamos muy buena base, pero los equipos senior se nos quedaban un poquito colgados. Ahora esa base va creciendo, va pasando a los equipos senior y está dando buenos resultados. Ahora mismo en la liga, competimos en una liga que es la Liga Suma, en la que todos nuestros equipos están entre los 5 primeros clasificados y creo que de los 8, 6 están entre los 3 primeros. Entonces, bueno, estamos bastante contentos con esos resultados y creo que es el camino, ¿no? El camino a seguir y la manera de funcionar. Todos con la misma idea de trabajo y todos con... Claro, la misma dirección. La misma dirección. ¿Desde cuándo está trabajando la sección de remo, más o menos? La sección de remo, de esta manera que tenemos ahora de funcionar, lleva más o menos 10 años. Con la forma actual de funcionamiento. Tiene un poquito más de historia, pero bueno, la idea que estamos siguiendo ahora de banco móvil, banco fijo, centrarnos en las competiciones de yaut para sacar buenos resultados e intentar ser un referente, claro. La última década yo creo que es cuando se dio el salto más grande. Y ese trabajo de 10 años de cantera, ¿no? El que está dando sus frutos ahora con los equipos senior que estamos hablando. Sí, sobre todo el trabajo de todos tener la misma idea de trabajo para cuando llegamos todos a mayores, saber cómo la manera de funcionar y la manera de competir. Y eso sí que yo creo que se está consiguiendo. Me has hablado de yaut, me has hablado de falucho, que es más típico de la Comunidad Valenciana. ¿Cómo son las competiciones? Si se la tuviéramos que explicar a alguien que nunca ha visto el remo, ¿cómo son las competiciones de Pues remo? mira, la temporada de banco fijo empieza con 3 regatas de medio fondo, que son de 5.000 metros, que es en la embarcación tradicional. Que esa se utiliza como de pretemporada, como ir iniciando al deportista la competición, ir entrando en competición, ir cogiendo el gusanillo, y después pasamos a las 6 siguientes, que son de yaut. Este yaut ya pasa a ser en las categorías juveniles y senior de 1.500 metros y veterano y cadete de 700 metros. Nadia, ¿nos puedes contar un poco cómo empezaste con el remo? Sí, yo empecé en 2010, cuando era cadete. Al principio no quería apuntarme, pero mi madre me obligó porque quería que hiciera algo. Y nada, desde el primer día pues me gustó mucho y me quedé sin pensarlo. Y nada, poco a poco hemos ido entrenando más y eso, y hemos ido consiguiendo más resultados. Sí. Muy bien. Por lo que creo, empezaste muy jovencita ya a ir a los campeonatos de España, a competir. Sí, empecé con 14 años
En los primeros años no eran más de prueba y eso, pero poco a poco mejorando. Fuisteis consiguiendo mejores resultados. Sí. Y tienes 19 años, Sí. me has dicho, y la verdad es que lleváis un entrenamiento durísimo, ¿no? Porque el remo es un deporte muy duro. Sí, muy duro. Entrenamos todos los días, unas 2 horas y media, si no se alarga la cosa. Y nada, descansamos muy pocos días. Descansáis muy pocos días, Sí. ¿no? De hecho, casi te acabamos de sacar del agua, ¿no? Sí. Estás ahora mismo entrenando. Y Nadia, ¿cómo es la competición, la alta competición? Antes de las regatas tienes que tener mucha concentración. Cuando estás ahí preparado para salir, el juez colocándonos, eso es lo peor, lo peor. Pero bueno, luego una vez sales ya te concentras en la pala y ya no... Ya solo piensas en acabar. En acabar, Sí. Muy bien. Por lo que hemos visto, has ganado campeonatos autonómicos, has estado en campeonatos de España, has ganado medallas de plata, de bronce. Sí. Este año has debutado con la selección nacional absoluta, Sí. en Mónaco. Sí, ha sido el primer año que se ha hecho en remo de mar una selección española y sí, nos concentraron ahí para probar, vieron que funcionaba y nos llevaron a Mónaco y conseguimos el oro. Una gran experiencia. ¿Y Sí. qué tal en Mónaco? Muy bien. ¿Sí? Sí, la verdad que sí. ¿Y qué sientes? ¿Qué sientes cuando llegas a un nivel en el que estás representando a la selección española? Pues la verdad que yo nunca me lo habría imaginado porque eso, yo al principio no tenía intención de competir tan alto. De hecho, no querías ni Claro. empezar a remar, ¿no? Sí, sí, porque yo vengo de gimnasia rítmica, pero bueno, la verdad que muy orgullosa. Y el remo, a todos nos parece un deporte durísimo, ¿no? O sea, cuando hace sol, cuando llueve, llueve, en el mar, siempre mojados, un esfuerzo muy duro. ¿Cómo combina una chica joven como tú ese entrenamiento tan duro con los estudios, la vida, ¿no? Salir con las amigas? La verdad que eso es difícil, te tienes que organizar muy bien porque cuesta. Lo bueno que aquí, como es un equipo grande, somos 12, pues nos hemos hecho el grupo y pues la verdad que estamos muy a gusto aquí todas. Pero sí que necesitamos algún día también para salir con otras amigas que no están Claro. en remo y no sé, pues los sábados por la tarde. Vas buscando tus huequecitos. Sí, poco, porque entre semana también tienes que hacer trabajos, estudiar, pero bueno, Bueno, se busca. se busca, ¿no? Y al final todo con un objetivo final, ¿no? Que Sí. es conseguir buenos resultados con el remo. Sí. Paso con la pierna, recupero lento. ¡Hop! Atrás. Hemos estado hablando con Nadia, que quizá ahora mismo es la remera más exitosa. Para vosotros, ¿cómo es tener un participante de la escuela en la selección nacional de remo? En el caso de Nadia, bueno, no es casualidad, es el trabajo de muchos años, de muchos entrenadores, de ella sobre todo, es una chica muy disciplinada, una chica que está aquí día tras día, si hay que hacer doble sesión la hace, si tiene que venir domingos viene, entonces bueno, no es casualidad ni no es un regalo, ella se lo trabajó, ella lo buscó y eso es el resultado de todo su trabajo. Yo creo que lo que se está notando en los resultados de todos es el trabajo bien hecho de hace 5 años por aquí. Claro. Hubo muchos entrenadores que ahora ya no están, que sí hicieron las cosas bien y ahora Y se sentaron recogen- la base, ¿no? sentaron la base y ahora se van recogiendo resultados que, bueno, gracias a todos. No es Muy el bien. que los consiguen en el último momento, porque no, eso nadie lleva muchos años. Lleva muchos años siempre en la élite y bueno. Claro. Y un deporte como el remo, un deporte duro, sacrificado, ¿cómo conseguís enganchar a los chavales para que, por competir con el fútbol, ¿no? O el baloncesto, que es un deporte de pabellón, aquí fuera hace sol, hace frío? Yo creo, aún lo hablamos esta tarde y nosotros le llamamos que es una secta. Esto es todo el mundo que entra
o se va a los 10 días o ya nunca se va. O ya nunca se va. Es un deporte que la gente no sabemos por qué, porque es lo que estamos hablando, es duro, pasas frío, te duele las manos, te duelen las piernas, son muchas horas de gimnasio, pero la gente se queda y al final tenemos 130 deportistas que están aquí día tras día compitiendo, luchando y al final es una familia y no lo sabemos muy bien. Quizá No se la sabe. combinación del mar, ¿no? El paisaje, la Todo. compañía. Yo creo que es un cúmulo de cosas que hace un deporte especial y un deporte bonito y que es eso, a la gente le engancha y le gusta. Muy bien. Me has hablado de que tenéis 130 competidores aproximadamente, pero también me has comentado que hay como un grupito de unos 40 aficionados que vienen a disfrutar, más mayores. Sí. Es un grupo de señores más de edad más avanzada que vienen a disfrutar solo del remo. Salen con un timonel nuestro, que es Unai o Lorena, lo sacan a un paseo, van hablando, van viendo un poquito el deporte como es, su técnica, su remada, pero bueno, no buscamos un rendimiento, ni buscas, al final solo disfrutar del deporte, del paisaje y Mantenerse un poco en forma, mantenerse en forma, exactamente, porque socializarse, que al final es... Sí, y lo pasan bien y disfrutan, Muy que bien. al final es lo importante. Pues muchas gracias, Andrés. Gracias a ti.